Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy exploraremos un fascinante y controvertido libro del Nuevo Testamento que ha cautivado la atención de eruditos y creyentes a lo largo de los siglos. Estamos hablando de la Epístola de Gálatas, escrita por el apóstol Pablo. Esta carta bíblica es una joya teológica que aborda cuestiones cruciales de la fe cristiana. Su poder para provocar atención masiva reside en su profundo contenido y las múltiples interpretaciones que ha generado. En este video, profundizaremos en su contexto, su autoría, los destinatarios y los temas centrales que la hacen tan relevante. Pero eso no es todo. También exploraremos las diversas perspectivas teológicas que han surgido a lo largo de los años, y cómo la Epístola de Gálatas sigue inspirando discusiones apasionadas y debates profundos en comunidades religiosas y académicas. Así que prepárense para un viaje emocionante a través de esta carta bíblica que sigue desafiando las nociones de la ley y la gracia, la libertad en Cristo y la identidad del creyente. No se pierdan ni un segundo de esta emocionante exploración de la Epístola de Gálatas. Comencemos. Según Matthew Henry, los Gálatas eran tribus celtas que, establecidas primeramente junto al Danubio, se diseminaron después en varias direcciones. Aquellos a quienes dirige el apóstol Pablo la presente epístola residían en el centro del Asia Menor. Divididos en dos subprovincias, no es fácil dictaminar a cuál de ellas pertenecían las iglesias de Galacia a las que Pablo se dirige, pero la mayoría de los autores modernos opinan, con buenas razones, que se trata de los residentes en la parte septentrional. Si ello es así, estas iglesias fueron fundadas en el segundo viaje misionero del apóstol, y la epístola habría sido escrita en el tercero entre los años 53 y 55 de nuestra era. El punto clave de la epístola es la justificación por la fe sin las obras de la ley, con la subsiguiente libertad del Espíritu con la cual Cristo nos ha hecho libres y que ha de usarse en servicio de nuestro prójimo y en obediencia al Señor. En la epístola, Pablo hace frente a unos adversarios concretos, los judaizantes, quienes habían conseguido embaucar a los gálatas hasta el punto de ponerlos en peligro de retroceder, desde el régimen de la gracia al régimen de la ley. Ya que los judaizantes eran judíos convertidos al Evangelio, que veían en Jesús al Mesías de Israel, pero pensaban que la única vía de salvación era llegar a Cristo a través del judaísmo, haciéndose prosélitos de Israel por medio de la circuncisión. El peligro era muy grave, puesto que, si para salvarse era necesario el cumplimiento de la ley, la cruz de Cristo había perdido su eficacia y su escándalo, y el Evangelio dejaba de ser lo que era la buena noticia. Según el comentario y exegético de la Biblia por Jameson Robert, Fawcett y Brown David dicen: la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Es concluyente la evidencia interna y externa de que Pablo es el autor de esta epístola. El estilo es característicamente paulino. El sobrescrito y las alusiones al apóstol de los gentiles en la primera persona, al través de la epístola, establecen la misma verdad. Su paternidad literaria es también sostenida por el testimonio unánime de la iglesia primitiva, por ejemplo de Ireneo, Policarpo, Justino Mártir y otros. La epístola fue dirigida a las iglesias de Galacia, distrito de Asia Menor que lindaba con Frigia, Ponto, Bitinia, Capadocia y Paflagonia. Los habitantes, galogrecos, contraído a Gálatas, otra forma del nombre celtas, eran galos de origen provenientes de la región de Francia, quienes habían invadido el Asia Menor después de haber saqueado a Delfos, cerca del año 280 a.C., y por fin se habían establecido en las partes céntricas, por ello llamadas Galogrecia o Galache. Su carácter, como aparece en esta epístola, está en completa consonancia con el que atribuyen a la raza gálica todos los escritores. Julio César, Bella Galla. La debilidad de los galos consiste en que son inconstantes en sus resoluciones, amantes del cambio, y no puede confiarse en ellos. Así opina también Thierry, quien los describe como francos, impetuosos, impresionables, eminentemente inteligentes, pero al mismo tiempo extremadamente cambiables, inconstantes, amigos de la apariencia, perpetuamente rencillosos, fruto de la excesiva vanidad. Ellos recibieron a Pablo al principio con todo gozo y amabilidad, pero pronto vacilaron en su lealtad al Evangelio y a él, y atendían tan ávidamente ahora a los maestros judaizantes como antes a él.
Por eso en Gálatas capítulo 4 versículos 14 a 16 dice: Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad. El apóstol mismo había sido el primer predicador del Evangelio entre ellos. En Hechos capítulo 16 versículo 6 declara: Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En Gálatas capítulo 1 versículos 8 dice: Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y también en capítulo 4 versículos 13 del mismo Gálata dice: Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Por enfermedad de la carne yo os prediqué al principio, dando a entender que la enfermedad le detuvo entre ellos. Capítulo 4 versículos 19 dice: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y probablemente entonces había fundado iglesias, las cuales en su visita subsecuente él fortaleció en la fe. En Hechos capítulo 18 versículos 23 dice: Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Su primera visita fue alrededor del año 51 después de Cristo, durante su segundo viaje misionero. Josefo testifica que muchos judíos residían en Ancira de Galacia. Entre estos y los hermanos de ellos, sin duda, como en cualquier otra parte, él comenzó su predicación. Y aunque subsiguientemente la mayoría en las iglesias eran gentiles, sin embargo, estos pronto se dejaron influir por maestros judaizantes, y casi fueron persuadidos a someterse a la circuncisión. Acostumbrados como lo habían estado los gálatas, cuando eran paganos, al culto místico de Cibeles, prevaleciente en las regiones vecinas de Frigia, y a las doctrinas teosofistas relacionadas con ese culto, pronto fueron llevados a creer que los plenos privilegios del cristianismo solo podían ser alcanzados por medio de un detallado sistema de simbolismo ceremonial. Ellos aún prestaron oídos a la insinuación de que Pablo mismo observaba la ley entre los judíos, aunque persuadía a los gentiles a renunciar a ella, y que su propósito era mantener a sus convertidos en un estado subordinado, excluidos de los plenos privilegios del cristianismo, los cuales eran disfrutados solo por los circuncidados, y que al hacerse todas las cosas a todos los hombres, era un adulador interesado que se proponía formar un partido para sí mismo, más aún, que él falsamente se representaba a sí mismo como un apóstol divinamente comisionado por Cristo, cuando él no era nada más que un mensajero enviado por los 12 y la iglesia de Jerusalén, y que su enseñanza difería ahora de la de Pedro y Jacobo, columnas de la iglesia, y por lo tanto no debería ser aceptada. Su propósito, entonces, al escribir esta epístola, fue primero defender su autoridad apostólica como dice en Gálatas capítulo 1 versículos 11 hasta 19. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor.
también Pablo tuvo que contrarrestar la mala influencia de los judaizantes entre los creyentes de Galacia y mostrar que la doctrina de ellos destruía la esencia misma del cristianismo al rebajar su espiritualidad a un sistema ceremonial exterior. Asimismo tuvo que exhortar para el fortalecimiento de los creyentes de Galacia en la fe en Cristo y en los frutos del Espíritu. Él ya había testificado cara a cara contra los maestros judaizantes, y ahora que él ha oído de la continua y creciente preponderancia del mal, escribe con su propia mano, una tarea que generalmente delegaba a un amanuense, esta epístola para enfatizar su oposición al mismo. El esbozo que da en ella de su carrera apostólica, confirma y ensancha la narración en los hechos, y muestra su independencia de humana autoridad por eminente que ésta fuese. Su protesta contra Pedro refuta la invención, no solo de la supremacía papal, sino aún de la de aquel apóstol, y muestra que Pedro, salvo cuando era especialmente inspirado, era falible como los demás hombres. Hay mucho en común entre esta epístola y la dirigida a los romanos, con respecto al tema de la justificación solamente por la fe, y no por la ley. Pero la epístola a los romanos trata el tema de un modo didáctico y lógico, sin ninguna referencia especial, mientras que esta epístola lo trata de una manera controversial, y con referencia especial a los judaizantes en Galacia. El estilo combina los dos extremos, la severidad y la ternura, que son las características de un hombre de fuertes emociones, y ambas igualmente bien apropiadas para tratar a una gente tan impresionable como lo eran los gálatas. El comienzo es abrupto, como convenía a la urgencia de la cuestión y a la magnitud del peligro. Un tono de pesadumbre, también, es aparente, tal como debía esperarse en la carta de un maestro de corazón ardiente, quien acababa de enterarse de que aquellos a quienes él amaba, estaban abandonando sus enseñanzas para adoptarlas de los pervertidores de la verdad, y estaban también prestando oídos a calumnias contra él mismo. El tiempo de su redacción fue después de la visita a Jerusalén relatada en los Hechos capítulo 15 versículo 1. Y siguientes, es decir, en el año 50 después de Cristo, si esa visita es, como parece probable, la misma que se menciona en el capítulo 2. Además, como el capítulo 1 y el capítulo 4 se refieren a su segunda visita, esta epístola debe haber sido escrita después de la fecha de esa visita en otoño del año 54 después de Cristo. El capítulo 4 da a entender que Pablo, al escribir esta carta, ya había estado 2 veces en Galacia, y el capítulo 1 da a entender que él escribió no mucho después de haber dejado Galacia por segunda vez, probablemente en la primera parte de su residencia en Efeso, desde el otoño del 54 hasta la fecha de Pentecostés en el 57 por la semejanza entre esta epístola y la dirigida a los romanos, y por la misma línea de argumentación en ambas, que ocupaba la mente del apóstol, piensan que no fue escrita hasta que estuvo en Corinto, durante el invierno del 57 y 58, desde donde escribió su epístola a los romanos, y ciertamente, según la teoría de su redacción más temprana desde Efeso, parece improbable que las dos epístolas a los corintios, tan diferentes, se interpusieran entre aquellas tan semejantes como lo son las epístolas a los gálatas y a los romanos, o que la epístola a los gálatas se interpusiera entre la segunda a los tesalonicenses y la primera a los corintios. La decisión entre las dos teorías descansa en las palabras, tan pronto. Si estas no son consideradas inconsecuentes, con poco más de 3 años que hubieran transcurrido desde su segunda visita a Galacia, el argumento de la semejanza a la epístola a los romanos me parece terminante. Esta epístola a los gálatas parece que fue escrita por la urgencia de la ocasión, ya que le habían llegado noticias en Corinto desde Efeso de la judaización de muchos de sus convertidos gálatas, y a fin de mantener los grandes principios de la libertad cristiana y la justificación por la fe solamente. La epístola a los romanos es una exposición más deliberada y sistemática de las verdades centrales de la teología, redactada subsiguientemente al escribir a una iglesia con la cual él no estaba personalmente relacionado. Es así como a los gálatas, quienes pertenecían a iglesias que Pablo había fundado, les habla con autoridad; a los romanos, de quienes no era personalmente conocido, les habla enteramente por medio de argumentos. Según Carson, Franz, Moutier, Buenem, en su nuevo comentario bíblico, siglo XXI se describe a la epístola a los Gálatas trata directamente la pregunta teológica más básica que enfrentaba la primera generación cristiana: ¿cómo afecta el Evangelio de Jesucristo a la división entre judíos y gentiles?
Los primeros cristianos eran judíos, y al comienzo se presumía que el carácter especial de su nación, y por consiguiente las ceremonias religiosas relacionadas con ella, continuarían. Cuando gran número de gentiles comenzaron a recibir el Evangelio, estas suposiciones se vieron cuestionadas, y fue necesario un prolongado periodo de reflexión, ajustes y luchas para comprender los propósitos de Dios para gentiles y judíos. Ningún documento resulta más importante para comprender estas luchas que la carta de Pablo a las iglesias de Galacia. Los cristianos de esa área se convirtieron en objeto de un intenso celo misionero por parte de ciertos judaizantes, que estaban convencidos de que el Evangelio no dejaba de lado las ceremonias judías, y que, por lo tanto, los cristianos gentiles debían convertirse en judíos para poder recibir la promesa de Dios dada a Abraham. Originalmente, la palabra griega para judaizar se utilizó para describir la adopción de las formas judías por parte de los gentiles que se convertían al judaísmo. Movidos por los argumentos de los judaizantes, estos gálatas, que originalmente habían sido evangelizados por Pablo, comenzaron a observar las ceremonias judías. El apóstol comprendió que este cambio en las cosas socavaba la misma esencia del Evangelio de la gracia. La carta a los Gálatas revela las más profundas convicciones de Pablo. A medida que desarrolla sus argumentos en respuesta a las enseñanzas de los judaizantes, el apóstol toca varios temas fundamentales, como la naturaleza de la autoridad apostólica, la justificación por la fe, la promesa a Abraham, la calidad de hijos, el papel de la ley de Moisés, la libertad, la obra del Espíritu Santo y la santificación. No es de extrañarse que esta carta haya desempeñado un papel importantísimo a través de toda la historia de la Iglesia, más notablemente en el tiempo de la Reforma en el siglo XVI, cuando Martín Lutero se apoyó en ella para atacar la doctrina católica romana de la salvación. Aunque el punto exacto de la controversia entre Pablo y sus opositores, ¿deben circuncidarse los gentiles?, puede parecer una preocupación lejana para la mayoría de los cristianos después del siglo I, el tema central es nada menos que la base de nuestra relación con Dios. La respuesta dada por los judaizantes, a primera vista, llamaba la atención hacia las ceremonias judías, pero su compromiso más profundo, la dependencia de la carne, en vez del espíritu, se puede expresar en muchas otras maneras. Algunos eruditos modernos sostienen que este así llamado enfoque protestante de Gálatas no es válido. Sin embargo, aunque Martín Lutero y otros reformadores posiblemente hayan perdido algunos matices, no se equivocaron al ver en esta carta la respuesta de Dios a las preocupaciones de esa época. Aparte de toda otra enseñanza que contenga Gálatas, no hay duda de que nos dice en un lenguaje claro y vigoroso que nuestra posición correcta ante Dios solo puede ser un acto de gracia recibido por medio de la fe en Cristo. Ningún ritual de la Iglesia y ningún esfuerzo humano puede determinar nuestra justificación. Por el contrario, el justo vivirá por la fe. Según Hernández, Lachmann en su Biblia de estudio describe: la salvación en Cristo es solo por gracia y solo por medio de la fe. Este es el Evangelio que se proclama en miles de iglesias alrededor del mundo, tal como lo fue en las iglesias de Galacia cuando fueron establecidas. Sin embargo, la situación en Galacia comenzó a cambiar. Ciertos maestros insistían en que los creyentes en Cristo observaran los rituales de la ley del Antiguo Testamento para ser salvos. Sobre este particular, los gentiles tendrían que aceptar la circuncisión, que es la señal del pacto de Dios con Abraham. Pablo estaba muy disgustado por tal enseñanza porque violaba la verdad del mensaje que él predicaba. En aquellos momentos él no podía visitar las iglesias en persona, cosa que deseaba hacer. Sin demora, él escribió esta carta como una fuerte refutación de tal error y añadiendo que todo intento de vivir el cristianismo por medio del legalismo es abandonar el Evangelio de la gracia y resultaría en esclavitud. Esta epístola, llamada a veces la Carta Magna de la Iglesia, fue escrita por el apóstol Pablo a varias iglesias entre el año 49 y el 50 después de Cristo, probablemente desde Macedonia o Grecia. En aquella época la región de Galacia cubría el área central de la actual Turquía. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé establecieron iglesias en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Deb, ciudades en Galacia. Después del Concilio de Jerusalén, Pablo y Silas volvieron a visitar estas iglesias para entregar copias de las decisiones tomadas en el concilio.
En su tercer viaje Pablo pasó otra vez por Galacia. Quizás en este viaje él dejó las instrucciones mencionadas en 1 de Corintios capítulos 16. La carta a las iglesias de Galacia se distingue de las otras suyas en que Pablo no elogia a sus lectores. El asunto a tratar era muy urgente. Después de un breve saludo inicial, él confronta la distorsión del mensaje de la salvación por la gracia. Aunque esto fue aceptado por muchos, los opositores son declarados malditos por Pablo. La defensa del mensaje de Pablo es triple: su origen es sobrenatural, su poder transformó aún su propia vida, y su suficiencia puede salvar a todo el que cree, tanto a gentiles como a judíos. En los capítulos 3 y 4 Pablo continúa describiendo el mensaje de la salvación por gracia, la cual se recibe por fe, no por obras. Reafirma las promesas de Dios a Abraham, que nunca se han anulado. La salvación por gracia revela la debilidad de la ley, ya que ésta no se dio como un medio de salvación. El que es salvo es adoptado en la familia de Dios. El mensaje de la salvación por gracia se vuelve a confirmar por el ministerio de Pablo, y resulta en personas liberadas. En los 2 capítulos finales, Pablo dice que el mensaje de la salvación por gracia es demostrado en el uso apropiado de la libertad, por el fruto del Espíritu, el perdón cuando los creyentes pecan, la práctica de hacer el bien a todas las personas y el gloriarse solo en la cruz de Cristo. La epístola concluye con saludos personales. Conforme a la palabra de Dios que Pablo predica, cada persona que por fe acepta el mensaje de la salvación por gracia, es declarado justo delante de Dios, es hecho hijo de la promesa, heredero de Dios y una nueva creación. Las buenas nuevas de Gálatas son en verdad el Evangelio eterno. Según la Biblia Plenitud. Gálatas es la única epístola que Pablo dirigió específicamente a un grupo de iglesias. Galacia no era una ciudad, sino una región del Asia Menor, que incluía muchos pueblos. Su nombre se originó en el siglo III a.C. cuando una tribu de la Galia emigró hacia esa región. En el siglo I a.C. el término Galacia se usaba, en su acepción geográfica, para denominar la región norte central del Asia Menor, donde se habían establecido los galos, y desde el punto de vista político, para designar la provincia romana del Asia Menor sur central. Pablo envió esta carta a la provincia de Galacia, un área que incluía las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. La cuestión de la fecha de esta epístola depende fundamentalmente de la relación con las visitas de Pablo a Jerusalén mencionadas en los Hechos. Aunque el capítulo 2 puede ser identificado con la visita relacionada en los Hechos 11, algunas dificultades han surgido para vincularla con los acontecimientos de los Hechos 15. Probablemente Pablo escribió la carta alrededor de los años 55 o 56, cuando estaba en Macedonia o Corinto durante su tercer viaje misionero. Los legalistas de la Iglesia, llamados judaizantes, enseñaban que algunas leyes del Antiguo Testamento eran aún obligatorias para los cristianos. Argumentaban que las promesas de Dios alcanzaban solo a los judíos, y que los gentiles debían circuncidarse para poder experimentar plenamente la salvación. No negaban que era necesario creer en Jesús, pero insistían en que no era suficiente. Había que añadir a la fe la ley. Esta doctrina estaba en abierta contradicción con la insistencia de Pablo de que la salvación era por la gracia a través de la fe, por lo que los judaizantes trataron de desacreditar sus enseñanzas cuestionando su autoridad. Lo acusaron de ser un apóstol de segunda mano, inferior a Pedro y a Santiago. Aún más, dijeron que era un oportunista que hacía el evangelio más atractivo a los gentiles, al desechar sus válidas exigencias en relación con la ley. Pablo reaccionó vehementemente contra la malvada propaganda de los judaizantes, afirmando su autoridad apostólica y explicando el evangelio de la gracia por la fe. Gálatas está dividida en secciones de 2 capítulos cada una, con contenido biográfico, doctrinal y práctico. En la primera de ellas, capítulos 1 y 2, Pablo defiende su independencia apostólica, no en un espíritu de indignación personal, sino con el propósito de establecer el origen divino de su evangelio. En la sección doctrinal, capítulos 3 y 4, Pablo presenta una serie de argumentos imperiosos e ilustraciones para probar la inferioridad de la ley al evangelio y establecer su verdadero propósito. En la aplicación práctica de su doctrina,
capítulos 5 y 6, exhorta a los Gálatas para que hagan un uso apropiado de su libertad cristiana y no abusen de ella. En lugar de otorgarles licencia para pecar, el Evangelio les provee los medios para alcanzar la rectitud que demanda la ley. La misma perversión del Evangelio que Pablo combate en su carta sigue apareciendo bajo distintos disfraces. El legalismo, con su prédica de que la justificación o santificación dependen de los esfuerzos personales de la gente, negando así la eficiencia de la cruz, es el más persistente de los enemigos del Evangelio de la gracia. La circuncisión y otros requerimientos de la ley mosaica puede que ya no sean cuestiones relacionadas con la salvación, pero muchas veces la observancia de ciertas reglas, regulaciones o ritos religiosos se consideran como una condición, junto a la fe, para alcanzar la madurez cristiana. Gálatas denuncia abiertamente los peligros del legalismo y establece la esencial verdad de la fe como único requisito de la salvación. Esta epístola se convirtió en el emblema de la Reforma protestante y es la carta magna de la libertad espiritual para todos los tiempos. Pablo enseña que Jesús coloca a todos los que en él creen en una posición de libertad, librándolos de las ataduras del legalismo y del libertinaje. El principal énfasis del apóstol está en la crucifixión de Cristo, como la base para la liberación de la maldición del pecado, de sí mismo, y de la ley. Pablo también describe la unión dinámica en Cristo por medio de la fe, representada de forma visible en el bautismo, que relaciona a todos los creyentes entre sí como hermanos y hermanas. Sobre la persona de Cristo, Pablo declara tanto su divinidad como su humanidad. La sustancia del Evangelio es Jesús, quien se reveló personalmente a Pablo. Los judaizantes estaban tan equivocados sobre el significado de la santificación como sobre el camino de justificación. Un pasaje clave es capítulo 3 versículos 2 y 3, donde dice: «Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?». En el cual Pablo pregunta a los Gálatas, quienes admitían que habían comenzado la vida cristiana por el Espíritu, ¿por qué buscaban ahora la madurez espiritual a través de las obras de la ley? Pablo entonces los invita a dejarse guiar, para crecer en la nueva vida, por el mismo Espíritu a quien deben la regeneración. En capítulo 3 versículo 5 dice: «Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?». Pablo hace la misma pregunta concerniente al Espíritu Santo. El lenguaje que usa alude a una experiencia en el Espíritu, que va más allá de lo que fue su inicial recepción por parte de los Gálatas. El verbo, suministra, sugiere una continua y generosa provisión, mientras hace milagros, indica que Dios continuaba realizando prodigios allí por medio de creyentes llenos del Espíritu, que no habían caído en la trampa del legalismo. La palabra, milagros, se refería a manifestaciones carismáticas del Espíritu que se evidenciaban por señales como las descritas en 1 Corintios capítulos 12 a 14. La frase, la promesa del Espíritu, en capítulo 3 fue también usada por Pedro para explicar la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo cuando el Pentecostés. Estos versículos enseñan que recibimos el Espíritu por fe y que éste continúa manifestando su poder mientras caminamos en la fe. En capítulo 5 Pablo describe gráficamente un fiero y constante conflicto entre la carne, nuestra naturaleza original, proclive al pecado, y el Espíritu que en nosotros mora. Solo el Espíritu Santo, cuando nos sometemos enteramente a su control y andamos en él, puede ponernos en condiciones de hacer morir la carne, librarnos de la tiranía de la ley, y permitir que los frutos de santidad crezcan en nuestras vidas. Esta sección es parte de la exhortación de Pablo sobre el uso apropiado de la libertad. Sin el control y la obra santificadora del Espíritu Santo, la libertad degenera en libertinaje. Según Hendrickson, en su comentario al Nuevo Testamento de Gálatas dice: «La epístola a los Gálatas es mi epístola. Es como si estuviera unido en matrimonio con ella. Es mi Catalina». Así hablaba Lutero, quien consideró a Gálatas el mejor de los libros de la Biblia. Esta carta ha sido llamada el grito de guerra de la Reforma,
la Gran Carta de la Libertad Religiosa, la Declaración Cristiana de la Independencia, etc. Es importante, porque en cualquier época responde a la pregunta más fundamental que pudiera levantar el corazón humano: ¿cómo puedo encontrar la verdadera felicidad? ¿Cómo puedo yo obtener la paz, la tranquilidad y la libertad del temor? En virtud de su propia fuerza y por su propia sabiduría, el hombre es totalmente incapaz de descubrir la respuesta. El lema, que ha aparecido en diversas formas, siendo una de ellas, Dios no nos dio ningún Cristo por dádiva, la humanidad sola nos salvará, falla por completo. Falla en cada una de sus manifestaciones, sea en el ritualismo que trata de conformarse a la ley de Moisés. Esta era la trampa en la que estaban cayendo los gálatas del tiempo de Pablo, en el ascetismo riguroso, la aflicción del cuerpo, las obras de supererogación, las obras de justicia del hombre moral, la obediencia estricta a las leyes de la naturaleza, la confianza en la ciencia, o, finalmente, la entrega, sea a uno mismo como el capitán de su propio destino y el amo de su propia alma, o a este o aquel político o falso mesías religioso. A veces el deseo de satisfacer el anhelo más profundo del hombre toma una dirección diferente, aún opuesta. El legalismo produce libertinaje. Es como si los hombres dijesen: ya que la obediencia a la ley, sea la ley de la naturaleza, la de Moisés, la del demagogo, o aún la de una conciencia poco iluminada, no ha producido el resultado deseado, probemos con la desobediencia a la ley. Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas, fuera con toda restricción. No obstante, aquellos que sembraron el viento de lo que a ellos les gusta llamar la libertad personal, pero que realmente es un libertinaje desenfrenado, con su énfasis en cosas como el sexo y el sadismo, el robo y el exceso, están cosechando el torbellino de la pobreza intelectual, la decadencia moral y la bancarrota espiritual. Es evidente que la solución no está en esa dirección. A todos los que estén dispuestos a creer en la palabra de Dios, Gálatas muestra el camino hacia la libertad verdadera. Esa libertad genuina no es ni el legalismo ni el libertinaje. Es la libertad de ser esclavo de Cristo. Consiste en ser llevado cautivo en su cortejo, es decir, rendirse uno mismo al Dios Trino tal como se ha revelado en Jesucristo para salvación. Esta libertad se encuentra cuando uno está dispuesto a dejar todo intento de salvarse a sí mismo, y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y Señor, gloriándose solamente en su cruz y confiando en Él como aquel que cumplió con la ley. Para todos aquellos que por la gracia soberana de Dios han sido llevados a hacer esto, la ley deja de ser para siempre el medio de lograr la felicidad o el boleto al cielo cuando llega la muerte. Guiados por el Espíritu de Cristo, los redimidos, en agradecimiento por la salvación que recibieron como una dádiva, comienzan a adornar sus vidas con el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, benignidad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahora sí que el miedo ha huido. La concupiscencia ha dejado de ser el principio gobernante. Se abrieron las puertas de la prisión. El aire es estimulante y vigorizante. Por fin se ha hallado la verdadera libertad. El pecador ha sido reconciliado con su Dios. Anda por el Espíritu. No solo ha encontrado la bendición, sino que él mismo ha llegado a ser bendición, porque es por medio de él que Dios bendice al mundo. Esta última afirmación merece ser enfatizada. En los días de Pablo, ni el legalismo ni el libertinaje, estaban conquistando victorias reales y finales. Era precisamente el Evangelio de la libertad en y por medio de Cristo que salía conquistando y para conquistar. Si Pablo se hubiera rendido al legalismo, el cristianismo se habría conocido tan solo como una forma de judaísmo modificado, y jamás podría haber conquistado el mundo en ningún sentido. Los gentiles lo hubieran rechazado. Si Pablo se hubiera comprometido con el libertinismo, siguiendo el ejemplo de aquellos que habían adoptado el lema, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, los corazones de los que estaban destinados a la vida eterna jamás hubieran estado satisfechos. Tarde o temprano se habría descubierto la falsedad de la nueva religión. Más debido a que, en virtud del poder soberano de Dios, no sucumbió a ninguno de ellos, sino que proclamó las riquezas de la gracia perdonadora y transformadora de Dios, el cristianismo llegó a ser, no solo una sino,
la más grande de las religiones en el mundo, la religión destinada a invadir los corazones de todos aquellos que fueron escogidos por Dios desde la eternidad, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En ese entonces la pregunta era sobre qué tomar, el legalismo, el libertinismo, o la verdadera libertad. Ese es el problema hoy día también. Por el año 278 a.C. un gran número de galos y celtas, quienes anteriormente habían invadido y asolado Grecia, Macedonia y Tracia, cruzaron hacia Asia Menor. Su llegada no era, por lo menos no del todo, una intrusión injusta, ya que llegaron debido a la invitación que les extendiera Nicomedes, rey de Bitinia. De modo que allí estaban ellos con sus esposas e hijos, ocupando el corazón mismo de la tierra de Asia Menor, una larga faja que se extendía hacia el norte desde el centro. Pertenecían a 3 tribus, los Trochni, Tectosages y Tolisbogii, con quienes se asocian las ciudades de Tabium, Ansira, Pesino, respectivamente. Las 3 tribus eran Galli, esto es, galos, guerreros, llamados también Galatae, esto es, gálatas, nobles. Rápidamente comenzaron a ganar ventaja sobre el pueblo indígena de frigios, de linaje mezclado y devotos de la antigua e imponente religión de Cibeles. Por largo tiempo, debido a las constantes incursiones sobre los distritos adyacentes, los límites de los dominios galos cambiaban, pero finalmente fueron forzados por los romanos a vivir en paz con sus vecinos y a permanecer dentro de los límites de su propio territorio. Con el paso del tiempo, como sucede a menudo en estos casos, los galos se mezclaron con la población original de ese lugar, adoptaron su religión, aunque en muchos otros aspectos siguieron siendo la raza dominante. Debido a que los gobernantes galos eran muy astutos, generalmente se aliaban con cualquiera que estuviese en la cima, en Roma. De este modo, Roma les respondía permitiéndoles ser tratados como aliados más que como una nación conquistada. Eran considerados como un reino. Durante el reino de su último rey, Emintes IV, su reino pudo extenderse aún hasta el sur. Después de la muerte de Emintes, año 25 a.C., los romanos heredaron este extenso reino y lo convirtieron en la provincia romana de Galacia, la que pronto abrazó, además del territorio del centro y norte, partes de Frigia, Licaonia, Pisidia e Isauria en el sur. Se ve entonces, porque los términos Galacia y Gálatas pueden entenderse de 2 maneras, indicando a Galacia propiamente dicha con su población gálica. La más amplia provincia romana, habitada no solo por los galos, como la raza dominante del centro y norte, sino también por otros más al sur. Cuando el término Gálata se usaba en el primer sentido, naturalmente no podría referirse a aquellos a quienes le fuera predicado el Evangelio durante el primer viaje misionero de Pablo. En este caso estarían excluidas las iglesias de Antioquía, Pisidia, Iconio, Frigia, Listra y Deb, ciudades de Licaonia. Por otra parte, cuando se usaba en el otro sentido, bien podría referirse a los primeros convertidos a la fe cristiana, sobre quienes leemos en Hechos 13 y 14. Todo esto nos lleva a la pregunta, ¿a quiénes se dirigió Pablo en su carta? ¿A las iglesias de Pesino, Ansira y Tabía y sus alrededores, o a las que estaban en Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra, Deb y sus alrededores? ¿Usó Pablo el término Gálatas en un sentido racial, étnico, o en su sentido político? ¿Estaba pensando en la gente del norte o en la del sur? Por casi 2 siglos ha habido una viva diferencia de opinión en cuanto al asunto. Ambos bandos tienen sus grandes eruditos como también luces menos importantes. En los días del apóstol Pablo existía en el centro y norte de Asia Menor un pueblo conocido como los galos o gálatas. Eran galos o gálatas por sangre y descendencia. Mucho antes que cruzaran desde Europa hacia Asia Menor ya eran conocidos en esta forma. El nuevo reino que establecieron en Asia Menor era, por consiguiente, un reino galo o gálata. Tenemos que reconocer que cuando este reino se convirtió en una provincia romana, llamada Galacia, se le añadieron otros pequeños distritos habitados por gente de otra nacionalidad que, en un sentido remoto o definidamente secundario, pudieron llamarse gálatas desde ese momento. No obstante, no se puede negar que el sentido primario de esta palabra, gálatas, no es habitantes de la provincia de Galacia, sino que galos, y nada más. Por tanto,
cuando la carta es dirigida a los Gálatas, antes de que sea posible interpretar estas palabras en un sentido diferente a la connotación de la palabra establecida hace mucho, se necesitarían pruebas concluyentes de que el sentido es otro. Sin embargo, no existen tales pruebas concluyentes. Pregunten a los antiguos intérpretes, hombres que vivieron en un tiempo mucho más cercano al momento en que se escribió esta carta, pregunten, digo, cómo ellos interpretan el término Gálatas. A una voz les dirán que se refiere a los galos de Galacia propiamente dicha, y no a cualquiera que, a causa de algunas maniobras políticas, llegara a vivir dentro de la provincia romana de Galacia. Ahora bien, a este testimonio de los antiguos debe dársele el lugar que les corresponde. En otro tipo de discusiones, por ejemplo, sobre el origen del bautismo de niños o la observancia religiosa del primer día de la semana, siempre preguntamos, ¿qué dice la tradición antigua sobre este tema? Pues bien, ¿por qué no vemos a hacer caso a una tradición tan unánime en este caso particular? Notamos que los destinatarios son descritos como gente voluble. Cuando el apóstol llegó a su medio y les predicó el glorioso evangelio, lo aceptaron de inmediato. Sí, incluso le recibieron como hubieran recibido a un ángel o a Jesucristo mismo, y si hubiese sido necesario, hubieran sacado los ojos para dárselos a Pablo. Pero poco después, a causa de la llegada de algunos falsos maestros que levantaron calumnias contra el apóstol y rebajaron su predicación, tomaron precisamente la dirección contraria, a tal punto que estaban por rechazar al apóstol y su mensaje. Ahora bien, ¿no ha sido siempre la inestabilidad el rasgo sobresaliente de los galos, sí, y aún de sus descendientes hasta el día de hoy? ¿Hay un informe que no se podía confiar ni siquiera un poco en ellos? Por lo tanto, los Gálatas a los que Pablo se dirige en su epístola eran galos típicos. Además, cuando se compara el relato de Lucas sobre el primer viaje misionero, durante el cual se proclamó el evangelio a la gente de Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, con el propio relato del apóstol sobre cómo los Gálatas lo recibieron a él y su obra entre ellos, ¿no nos damos cuenta de que son totalmente diferentes? La diferencia no radica en que uno sea verdadero y el otro falso, sino que más bien se debe a que los dos relatos tratan de dos materias diferentes, de dos misiones diferentes. De este modo, Pablo dice a los galos o Gálatas, fue a causa de una debilidad de la carne que os prediqué el evangelio en aquella ocasión. Ahora comparemos esta afirmación con el resumen de Lucas de la obra de Pablo en Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. En esta narración no hay ni la más leve indicación de que fue a causa de una enfermedad del apóstol que él comenzara su trabajo en esas ciudades del sur o que continuara su labor por un periodo más largo de lo que primero planeó. No existe ni una seña de esto, porque evidentemente eran personas distintas. No pueden ser identificadas con los Gálatas de Pablo. Además, ¿cuándo menciona Lucas por primera vez la palabra Galacia? No lo hace hasta que llega al punto en su narración histórica donde Pablo, en su segundo viaje misionero, ha dejado las ciudades de más al sur, de Listra, etc., para encaminarse hacia el norte. Está claro, entonces, que cuando Lucas, el íntimo amigo de Pablo y su compañero frecuente, a quien el apóstol llama, el médico amado, por fin habla de Galacia, no podría haber estado pensando en las ciudades del sur que hace poco habían sido añadidas a la provincia de Galacia. Sus ojos ahora se dirigían hacia el norte. Y si eso era verdad con respecto a Lucas, ¿por qué no lo es respecto a Pablo? ¿Por qué tenemos que suponer que Pablo usa el término Galacia y Gálatas en un sentido diferente a su significado étnico? Existe una razón adicional que hace que sea casi imposible identificar a la gente de la parte sur de la provincia romana de Galacia con los Gálatas a quienes Pablo dirigió su carta. Está claro por todo el contenido de esta epístola que los destinatarios eran, exclusiva o casi exclusivamente, convertidos del mundo gentil. Era gente que nunca había recibido la circuncisión pero que ahora estaban en peligro de aceptar este rito. Por consiguiente, no podrían haber sido judíos, porque los judíos estaban circuncidados, e incluso eran llamados la circuncisión. Por otra parte, las iglesias establecidas en la parte sur de la provincia romana de Galacia estaban formadas por judíos y gentiles, quizá en la misma proporción. Y quizá hasta predominaba el elemento judío. De hecho,
en Antioquía de Pisidia había muchos judíos que siguieron al Señor. Había sinagogas judías en Antioquía e Iconio. A estas sinagogas entró Pablo a predicar. En Iconio una gran multitud de judíos y griegos creyó. Esta diferencia decisiva entre la constitución de las iglesias del sur, descritas en el libro de Hechos, y los gentiles convertidos, a quienes Pablo dirige su carta a los Gálatas, prueba que esta carta no pudo haber sido escrita a los hermanos del sur y que debe haber sido destinada a los del norte. Según William MacDonald, hay diversas regiones de España donde hay pueblos de origen celta, como Galicia, Asturias y partes de Cataluña. Lo mismo sucede con muchos pueblos de habla inglesa y regiones de Francia, es decir, los escoceses, irlandeses, galeses y bretones. Estos grupos étnicos se sentirán especialmente fascinados al saber que una de las primeras cartas de Pablo fue escrita a sus antecesores. Galache, Galicia, Celta y Galia son palabras relacionadas. Hacia el año 278 a.C., un gran número de estos galos, o celtas europeos, migraron a lo que es en la actualidad Turquía. Sus límites quedaron fijados, y su territorio recibió el nombre de Galache. Muchos creen ver rasgos celtas en cosas como la veleidad de los Gálatas. Sea como sea, la epístola a los Gálatas cumple un papel crucial en el cristianismo primitivo. Aunque a menudo es considerada como un primer borrador de Romanos, por cuanto abarca el Evangelio de la Gracia, Abraham, la ley, etc., de modo similar, Gálatas es un enérgico y apasionado esfuerzo por salvar el cristianismo de llegar a ser solo una secta mesiánica de un judaísmo legalista. No se sabe cómo reaccionaron los Gálatas mismos, pero el Evangelio de la Gracia, aparte de las obras de la ley, sí triunfó, y el cristianismo prosiguió su camino para llegar a ser una fe universal. Durante la Reforma, Gálatas vino a tener una importancia tan capital para Lutero que se refería al libro como Micaete, su afectuoso nombre para su esposa. Su comentario sobre Gálatas influyó no solo sobre eruditos, sino también sobre el común de la gente, y sigue imprimiéndose y estudiándose. La genuinidad de Gálatas como epístola paulina nunca ha sido seriamente puesta en duda. Es citada como de Pablo por Policarpo, Ignacio, Justino Mártir, Orígenes, Ireneo, Tertuliano y Clemente de Alejandría. Está relacionada en el canon de Minretouri como de Pablo, y, probablemente debido a su enérgico lenguaje antijudaizante, recibe el primer puesto en el Apostolicon de Marción. La evidencia externa es, pues, muy poderosa. La evidencia interna de su paternidad paulina comienza con las referencias personales y con la observación cerca del final de que la escribió con letras tan grandes. Se cree generalmente que se trata de una referencia a una posible enfermedad ocular del apóstol. Evidencias de apoyo incluyen el hecho de que los Gálatas hubiesen estado antes dispuestos a dejarse arrancar los ojos para Pablo. Muchas notas históricas coordinan con hechos. La disputa acerca de la circuncisión y la cuestión de si Pablo era un verdadero apóstol fueron cuestiones candentes en las décadas de los 50 y 60, pero quedaron resueltas poco después. La fecha de la epístola depende del sentido preciso de las expresiones, las iglesias de Galache y Gálatas. Si se refiere a la región meridional de Asia Menor, es probable una fecha más temprana, incluso antes del Concilio de Jerusalén. Si se significa la región septentrional, se precisa de una fecha más tardía. Geográficamente hablando, el término Galache se empleaba para denotar el norte, y políticamente para el sur, la provincia romana de Galache. La teoría de Galache septentrional fue estándar durante el siglo XIX, y sigue siendo mantenida mayoritariamente por eruditos alemanes. No hay evidencias de que Pablo jamás ministrase a los Gálatas de esta región, pero desde luego esto no constituye una dificultad. Especialmente desde que fue popularizada por Sir William Ramsay, la teoría de Galache meridional ha sido extensamente aceptada en Gran Bretaña y América del Norte. Ya que Lucas da tanto espacio en Hechos a la obra misionera de Pablo en esta región, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, parece posible que el apóstol escribiese a los convertidos allí. Por cuanto Pablo evangelizó Galache en su primer viaje misionero y volvió a visitarla en su segundo viaje, es posible una fecha temprana para Gálatas.
Si la carta fue escrita antes del Concilio de Jerusalén registrado en Hechos 15 en los años 49 después de Cristo, eso explicaría que la circuncisión fuera todavía una cuestión candente. Theodor Sand, un erudito conservador alemán líder, data Gálatas en la época del segundo viaje misionero, desde Corinto. Esto haría de ella su primera epístola. Si la teoría septentrional es la correcta, Gálatas fue seguramente escrita en los años 50, quizá en época tan temprana como el 53, pero posiblemente más tarde. Si la teoría meridional es, como creemos, la correcta, y especialmente si Gálatas fue escrita antes que Pablo acudiese al Concilio de Jerusalén, que decidió la cuestión de la circuncisión para los cristianos gentiles, el libro se puede datar en el año 48 después de Cristo. Durante sus primeros viajes misioneros, Pablo visitó Asia Menor, predicando el glorioso mensaje de que la salvación es solo por Cristo. Muchos de sus oyentes fueron salvos y se constituyeron iglesias, varias de ellas en Galacia. Los habitantes de Galacia eran conocidos por su inestabilidad, actitud guerrera y veleidad. Después de que Pablo dejase la región, falsos maestros se infiltraron en las iglesias e introdujeron falsas doctrinas. Enseñaban que la salvación era por la fe en Cristo y la observancia de la ley. Su mensaje era una mezcla de cristianismo y judaísmo, de gracia y ley, de Cristo y Moisés. También intentaban apartar a los gálatas de Pablo diciendo que no era un genuino apóstol del Señor y que su mensaje no era fiable. Intentaban destruir la confianza en el mensaje minando la confianza en el mensajero. Muchos de los cristianos de Galacia quedaron afectados por sus malvadas sugerencias. Qué dolor y frustración debieron embargar el corazón de Pablo cuando le llegaron esas noticias de Galacia. ¿Habían sido en vano sus labores entre estas gentes? ¿Podrían los cristianos ser aún rescatados de esas enseñanzas judaizantes, legalistas? Pablo se sintió movido a una rápida y decisiva acción. Tomó su pluma y escribió esta carta indignada a sus amados hijos en la fe. En ella, establece el verdadero carácter de la salvación como dada por gracia de principio a fin, no ganada por la observancia de la ley, ni en todo ni en parte. Las buenas obras no son una condición para la salvación, sino un fruto de ella. El cristiano ha muerto a la ley, vive una vida de santidad no por sus propios esfuerzos, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en él. Según Johnson, Edinburgh. El estudio de Gálatas nos revelará tanto el corazón pastoral de Pablo como el peligro que representa el legalismo hoy día. Además, esta epístola tiene como objetivo profundizar la relación crítica entre la obra de la cruz y el ministerio del Espíritu en la vida diaria del creyente. Al abordar este tema, la meta no es un estudio técnico sino práctico y personal. Para conseguir lo anterior, es necesario dejar a un lado los asuntos que tienen que ver con la exégesis y el trasfondo, de modo que se puedan tocar las fibras de la vida espiritual del lector. Dejemos que sea el mismo texto inspirado el que nos hable y nos rete a que andemos más cerca del crucificado. Sin duda alguna, podemos llamar al apóstol Pablo el apóstol de la cruz. ¿Cuántas veces hoy día se ha separado esa verdad distintiva de nuestra identificación con Cristo, esa verdad que nos recuerda nuestra condición de muertos al pecado, muertos a la ley y llenos del Espíritu Santo? Tal separación es ajena al mensaje a los Gálatas. ¿Cuántas veces se oye solo acerca de nuestra posición teológica en Cristo, o de esa búsqueda que algunos emprenden para hallar una experiencia religiosa? El libro de Gálatas nos ayudará a ver cómo Pablo une las dos verdades que resultarán en una vida de victoria y santidad. Dicho de otra manera, libertad sin libertinaje. Pablo en Gálatas 5 pregona estas verdades al empezar la tercera división de la carta: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero luego agrega el punto de equilibrio con la exhortación de Gálatas 5, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Estos dos versículos constituyen una buena definición de la vida cristiana. Pablo redondea la idea al decir: digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo relevante del mensaje a los Gálatas hoy.
como nuevas criaturas queremos recibir toda la herencia nuestra en Cristo. Tantas veces se oyen expresiones como, pero todavía te falta algo. Necesitas buscar esto y lo otro. Otras voces nos prometen grandes experiencias, nuevo poder, milagros, prosperidad, profecías, la última novedad que, al final, dura poco tiempo. Frente a tales pretensiones nos sentimos inferiores porque no tenemos la última oferta. Tantos hermanos sinceros han caído en esta trampa. No estoy hablando en contra de la verdadera obra del Espíritu que, sin duda, siempre estará unida al mensaje de la cruz, muertos a la carne y vivos para Dios. Pero aquí es importante destacar el balance que debe haber entre el mensaje de la cruz y la obra del Espíritu. Pablo lo pone en claro cuando dice, ni por un momento puedo tolerar semejante error. Es un error sutil el legalismo de aquel entonces, es decir, agregar algo más a la obra de Cristo como si esto pudiera ofrecernos una espiritualidad mayor. Al vivirlo en carne propia, Pablo lo confronta y lo deshace con un argumento apasionado. Vemos en Gálatas otra cara del gran apóstol, intolerante ante una falsa espiritualidad que no está fundada en la cruz de Cristo. 2 veces llama este error una maldición, un anatema. Eso es bien fuerte. No ha cambiado mucho la misma estrategia del enemigo hoy día. Pero agregar algo a Cristo por bueno que parezca no es nada más que deshacer lo hecho en la cruz una vez y para siempre. A lo perfecto no se puede agregar ni sugerir nada jamás. Esto es el punto clave de la epístola a los Gálatas. Pablo lo confronta enérgicamente basando todo en la obra consumada de Cristo en la cruz y aplicada al corazón por el Espíritu Santo. Pablo escribe a los Gálatas porque los ama y teme por el gran daño espiritual que les pueda causar el error de los falsos maestros. Su motivación abarca solo su bienestar espiritual. Aunque no los puede felicitar por su situación actual, tiene que serles fiel al reprenderlos y contestar bíblicamente esa verdad de suma importancia de la cruz y la persona del Espíritu Santo. De esta manera les define la vida victoriosa en Cristo Jesús. En cierto sentido, la epístola a los Gálatas es una anticipación emocionante de la epístola a los Romanos, la cual abarca las mismas verdades claves del Evangelio pero de una manera sistemática y teológica. Esta epístola tiene una aplicación muy profunda hoy en día cuando muchos nos ofrecen una experiencia extra, los fascinantes dones, las visiones y profecías que aumentan nuestra espiritualidad. Gálatas habla de la ley y la circuncisión que en nuestros tiempos ya no están de moda, sin embargo, el mismo peligro toma hoy una forma más sutil. Siempre parecen sustitutos de la verdad. En breve, buscar la manera de agregar algo, por buena que sea, a la obra de la cruz es sustraer y poner en gran peligro la maravillosa gracia de Dios. Según Barclay. El ataque contra Pablo. Alguien ha comparado la carta a los Gálatas con una espada flamígera en la mano de un gran esgrimidor. Tanto Pablo como su evangelio eran objeto de ataque. Si ese ataque hubiera triunfado, el cristianismo no habría pasado de ser otra secta judía, dependiente de la circuncisión y de la observancia de la ley mosaica, en lugar de ser la religión de la gracia. Es extraño pensar que, si los oponentes de Pablo se hubieran salido con la suya, el evangelio habría sido exclusivamente para los judíos, y nosotros no habríamos tenido nunca la oportunidad de conocer el amor de Cristo. El ataque al apostolado de Pablo. No es posible tener una personalidad relevante y un carácter fuerte como los de Pablo sin encontrar oposición, ni tampoco es posible que un hombre dirija una revolución del pensamiento religioso como hizo él, sin ser objeto de ataque. El primer ataque fue contra su apostolado. Había muchos que decían que Pablo no era ningún apóstol. Desde su punto de vista tenían razón. En Hechos capítulos 2 tenemos la definición básica de un apóstol. Judas, el traidor, había cometido suicidio, entonces se definieron las condiciones que debía cumplir el candidato a cubrir la vacante en el grupo apostólico. Tenía que haber sido uno de estos hombres que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo que nuestro Señor entró y salió entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que nos fue retirado, y un testigo de la resurrección. Para ser apóstol, un hombre tenía que haber sido seguidor de Jesús durante su vida terrenal, y haber sido testigo presencial de su resurrección.
Está claro que Pablo no cumplía esas condiciones. Además, no hacía tanto tiempo que había sido el superperseguidor de la iglesia cristiana original. En el primer versículo de esta carta, Pablo contesta a eso. Insiste con determinación en que su apostolado no procedía de ningún origen humano, ni ninguna mano humana le había ordenado para ese ministerio, sino que había recibido la llamada directamente de Dios. Podían haber sido otras las cualificaciones que se requerían para ser considerado apóstol cuando se produjo la primera vacante en el grupo de los 12, pero él tenía una cualificación exclusiva: se había encontrado con Cristo cara a cara en el camino de Damasco. Independencia y coincidencia. Además, Pablo insiste en que su mensaje no dependía de ninguna persona humana. Es precisamente por eso por lo que refiere detalladamente en los 2 primeros capítulos sus visitas a Jerusalén. Insiste en que no está predicando ningún mensaje de segunda mano que haya recibido de otra persona, está predicando el mensaje que ha recibido directamente de Cristo. Pero Pablo no era ningún anarquista. Insiste en que, aunque recibió su mensaje con una independencia total, sin embargo había recibido una aprobación total de los que eran los dirigentes reconocidos de la iglesia cristiana. El evangelio que él predicaba lo había recibido directamente de Dios, pero era un evangelio que estaba totalmente de acuerdo con la fe que se le había comunicado a la iglesia. Los judaizantes. Pero ese evangelio era igualmente objeto de ataque. Era una lucha que tenía que producirse, y una batalla que había que librar. Había judíos que habían aceptado el cristianismo, pero creían que todas las promesas y los dones de Dios eran exclusivamente para los judíos, y que no se podía dar entrada a estos preciosos privilegios a ningún gentil. Por tanto creían que el cristianismo era para los judíos, y para ellos solos. Si el evangelio era el mayor regalo de Dios a la humanidad, razón de más para que solamente los judíos pudieran disfrutarlo. En cierto sentido, eso era inevitable. Había un tipo de judíos que se consideraban el pueblo escogido de una manera arrogante. Llegaban a decir las cosas más terribles, como: Dios ama solo a Israel de todas las naciones que ha hecho. Dios juzgará a Israel con una medida, y a los gentiles con otra. Aplasta las mejores serpientes, mata a los mejores gentiles. Dios creó a los gentiles como leña para los fuegos del infierno. Este era el espíritu que inspiraba la ley que establecía que era ilegal ayudar a una madre gentil en el momento del parto, porque eso sería contribuir a que hubiera otro gentil en el mundo. Cuando este tipo de judío veía a Pablo llevar el evangelio a los despreciados gentiles, se disgustaba y enfurecía. La ley. Todo esto tenía una salida. Si un gentil quería ser cristiano, se tenía que hacer judío primero. ¿Qué suponía eso? Pues que tenía que circuncidarse y asumir toda la carga de la ley mosaica. Eso era para Pablo todo lo contrario de lo que quería decir el evangelio. Quería decir que la salvación de una persona dependía de su capacidad para cumplir la ley, y que podía ganarla por sus propios medios sin ayuda de nadie, mientras que para Pablo la salvación era algo totalmente dependiente de la gracia. Creía que ninguna persona podía merecer nunca el favor de Dios. Lo único que podía hacer era aceptar en un acto de fe el amor que Dios le ofrecía, sometiéndose totalmente a su misericordia. El judío se presentaría a Dios diciéndole: mira, aquí está mi circuncisión, y aquí están mis obras, dame la salvación que me he ganado. Pablo diría: no ya he de gloriarme jamás, oh Dios mío, de aquellos deberes que un día cumplí. Mi gloria era vana, confío tan solo en Cristo y su sangre vertida por mí. Por fe conociendo su amor que redime, hoy llamo tinieblas lo que antes mi luz. Mi propia justicia se torna en oprobio. Y clavo mis glorias al pie de su cruz. Sí, todo lo estimo cual pérdida vana. Y alego las obras del buen Salvador. Oh, pueda mi alma anidar en su seno. Vivir de su vida, gozar de su amor. Por más que a tus leyes viviera sumiso, no puedo, Dios mío, llegar hasta ti. Más sé que en tu gracia la fe me habilita. Si alego las obras de tu Hijo por mí,
Para él lo único esencial no era lo que una persona pudiera hacer por Dios, sino lo que Dios había hecho por ella. Pero, discutirían los judíos, la cosa más grande de nuestra vida nacional es la ley. Dios le dio esa ley a Moisés, y de ella depende toda nuestra vida. Espera un momento. ¿Quién fue el fundador de nuestra nación? ¿A quién dio Dios sus más grandes promesas? Por supuesto, la respuesta es Abraham. Ahora bien, continuaba Pablo, ¿cómo obtuvo Abraham el favor de Dios? No pudo ganárselo guardando la ley, porque vivió 430 años antes de que se le diera la ley a Moisés. La obtuvo mediante un acto de fe. Cuando Dios le dijo que dejara su pueblo y saliera, Abraham realizó un sublime acto de fe, y fue, confiando para todo solo en Dios. Fue la fe lo que salvó a Abraham, no la ley, y, seguiría diciendo Pablo, es la fe lo que debe salvarnos a todos, no las obras de la ley. El verdadero hijo de Abraham no es el que puede trazar su ascendencia directamente hasta Abraham, sino el que, cualquiera que sea su raza, hace el mismo rendimiento de fe a Dios. La ley y la gracia. Si todo esto es verdad, surge una pregunta muy seria, ¿cuál es entonces el lugar de la ley? No se puede negar que fue dada por Dios. ¿No la elimina sencillamente esta insistencia en la gracia? La ley tiene su propio lugar en el plan de Dios. En primer lugar, le dice a la humanidad lo que es el pecado. Si no hubiera ley, nadie podría quebrantarla, y no habría por tanto tal cosa como pecado. En segundo y más importante lugar, la ley realmente conduce a la persona a la gracia de Dios. El problema de la ley es que, como somos pecadores, no la podemos cumplir perfectamente nunca. Su efecto, por tanto, es mostrarle a la persona su incapacidad, y conducirla a desesperar de sí misma y confiar únicamente en la misericordia de Dios. La ley nos convence de nuestra propia insuficiencia, y por último nos impulsa a admitir que lo único que nos puede salvar es la gracia de Dios. En otras palabras, la ley es una etapa esencial en el camino a la gracia. El gran tema de Pablo en esta epístola es que no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios nos ofrece la salvación en Jesucristo por su sola gracia. Según Robertson, es una pena que no podamos visualizar más claramente el tiempo y el lugar de redacción de esta poderosa polémica contra los judaizantes que estaban intentando apartar a las iglesias de Galacia del Evangelio de la Gracia. La fecha no está tan clara como en las epístolas a Tesalónica y a Corinto. Se pueden decir muchas cosas, pero pocas decisivas. Una de ellas es que la epístola fue escrita alrededor de 17 años después de la conversión de Pablo, añadiendo los 3 años de Gálatas 1 y los 14 de capítulo 2, aunque no se puede insistir en la cantidad íntegra en cada caso. Desafortunadamente, desconocemos el año preciso de su conversión. Otra cosa que queda clara es que la epístola fue escrita después de la conferencia en Jerusalén acerca de la controversia judaizante a la que se refiere Pablo en Gálatas 2 y después de la posterior visita de Pedro a Antioquía. La interpretación natural de Hechos 15 es comprenderlo como la narración histórica de las reuniones públicas acerca de las que Pablo da una perspectiva interior en Gálatas 2. No todos los académicos están de acuerdo con esta postura, pero el peso argumental va en favor de ella. Si es así, ello elimina el argumento de Ramsey y otros de que Gálatas es la más antigua de las epístolas de Pablo. Fue escrita, entonces, tras aquella conferencia que tuvo lugar después del 49 después de Cristo. Parece claro también que fue escrita después de las epístolas a los tesalonicenses que fueron enviadas desde Corinto. Se refería Pablo por Galacia a la provincia romana, como generalmente hace, o emplea la designación etnográfica del término, refiriéndose a los verdaderos celtas de la Galacia septentrional. Lucas emplea términos geográficos en ambos sentidos. Desde luego, Pablo predicó en la Galacia meridional en su primera gira misionera. Para la discusión respecto al lenguaje allí usado en lo que es pertinente acerca de si fue a la Galacia septentrional. Por las iglesias de Galacia, Pablo puede referirse a la totalidad de Galacia, o bien al sur o al norte de Galacia. Los varios extremos mencionados, como la enfermedad que le llevó a predicar, la primera vez, tan pronto, no son concluyentes acerca de tiempo ni de lugar.
Si Pablo se refiere solo a las iglesias del sur de Galacia, Pisidia, Licaonia, Frigia, entonces la epístola, incluso si se habían hecho 2 visitas, pudo haber sido escrita algún tiempo después de la segunda gira de Hechos 16. El lugar desde donde se redactó pudiera ser Filipos, Corinto, Efeso o Antioquía. Incluso así, se tiene que dar lugar a los 17 años después de su conversión, además del intervalo posterior, alrededor de 20 años en total. Si Pablo incluye la Galacia del norte, el tiempo se puede contar más fácilmente y el lugar pudo haber sido Efeso, Filipos o Corinto. La IDF mantenía que la similaridad de Gálatas y Romanos, escrita desde Corinto en la primavera del 56 al 57 después de Cristo, arguye, naturalmente, en favor del mismo periodo general y de la misma localidad. Es posible la hipótesis de que cuando Pablo llegó a Corinto a fines del otoño o a principios del invierno del 55 o 56 después de Cristo, recibió informes alarmantes acerca de los daños provocados por los judaizantes en Galacia. Había vencido en su lucha contra ellos en Corinto. Así que ahora, desde Corinto, les lanza esta fulminación, y posteriormente, con un talante más sereno, envía una consideración más plena a la Iglesia de Roma. Esta hipótesis es la que se adopta aquí, pero con el pleno reconocimiento del hecho de que se trata solo de una hipótesis. El lenguaje y los temas y el tratamiento dado son los mismos que encontramos en Romanos. Así, Gálatas encaja exactamente entre 2 Corintios y Romanos. Es una antorcha ardiente en la controversia con los judaizantes. Esta epístola fue el grito de batalla de Martín Lutero en la Reforma. Hoy ha sido de servicio como baluarte contra la desenfrenada crítica que ha intentado eliminar a las epístolas paulinas del campo de los estudios históricos. Pablo está en esta epístola ardiendo de indignación al confrontar a los hombres que están minando su obra en Galacia. Según Mears, esta epístola demuestra que el creyente ya no está sometido a la ley, sino que es salvo por la fe sola. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La ley es esa porción de la palabra de Dios que se encuentra en los primeros 5 libros de Moisés, Génesis a Deuteronomio, por la que todos los aspectos de la vida de Israel habrían de guiarse. Durante su segundo viaje misionero, Pablo estuvo demorado en Galacia por una enfermedad. Aunque estaba enfermo, este incansable siervo del Señor no podía callar, sino que siguió predicando el Evangelio. El tema de su sermón era Cristo crucificado. Fue en esa época que logró fundar las iglesias cristianas de Galacia. Estaban desparramadas por una zona rural y los habitantes de la región eran campesinos. Tras Pablo vinieron maestros que enseñaban la ley, predicando la salvación por obras y afirmando que, aun cuando el cristianismo fuese cierto, los cristianos debían circuncidarse y cumplir todas las obras de la ley. Dichos maestros explicaban que la razón de que Pablo no enseñase la ley, era que no era un verdadero apóstol y que había aprendido sus doctrinas de otras personas. Esto preocupaba a los nuevos conversos. La circuncisión era el rito de iniciación de la religión judaica. Si el gentil deseaba hacerse judío, debía cumplir esta ley ceremonial. Se parecía mucho al caso del extranjero que quiere hacerse ciudadano del país que habita. Si llega a sacar la ciudadanía, aunque haya nacido en otro país, adquiere los derechos del que ha nacido en su país de adopción. Falsos maestros habían comenzado a fascinar a la gente, diciéndoles que debían cumplir toda clase de ceremonias. Pablo quería hacerles saber que ninguna cosa, ningún fetiche, ni obras, ni ceremonias podían llevarlos a Cristo. La salvación se obtiene creyendo en Cristo, sin aditamento alguno. Por ser muy inconstantes, y porque les gustaban las cosas nuevas y los cambios, los gálatas estaban a punto de aceptar la opinión de esos falsos maestros. Cuando Pablo se enteró, quiso escribirles, y le pareció tan urgente la cuestión que, no teniendo a nadie cerca que le escribiese la carta, la escribió él mismo. Se ha dicho que el judaísmo fue la cuna del cristianismo y casi su tumba también. Dios levantó a Pablo como el Moisés de la iglesia cristiana, para librarla de esa esclavitud. Este libro ha hecho mucho más que ningún otro libro del Nuevo Testamento,
por desembarazar nuestra fe cristiana del judaísmo, la ley y de la carga de la salvación por obras, cosas que tantos cultos falsos enseñan, y que constituyen una amenaza al sencillo evangelio del Señor Jesucristo. Son tantos los que quieren hacer algo por su salvación. La pregunta del carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo?, es la pregunta que formula muchísima gente. La respuesta es invariablemente la misma: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Una religión sin la cruz no es la religión de Cristo. Cristo no vino simplemente para abrir una senda a través de una selva enmarañada, o a darnos un ejemplo de vida recta. Vino a ser el Salvador. Esta epístola de Gálatas constituye la declaración de independencia del creyente. Nuestro himno de lucha se titula, Christ es Liberator. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La gente se imagina que las restricciones destruyen la libertad. En realidad, es al revés. Cuando llegamos a un parque público, lo primero que vemos es: prohibido pisar el césped, no se admiten perros, prohibido cortas flores. Y sin embargo, se trata de un parque público. No nos quejamos. Son prohibiciones que contribuyen a la conservación del parque. De no haberse establecido estas restricciones, el parque no tendría ninguna diferencia con un lote vacío en el vecindario. Así es con la sociedad en general. Si nos rebelamos contra Dios y contra el orden establecido por Él, la civilización se convertiría en barbarie. Esto es justamente lo que está ocurriendo en el mundo en el día de hoy. La libertad no consiste en no cumplir la ley, eso es libertinaje. La libertad debe ejercerse en el marco de la ley. Pablo habla de la libertad que tenemos en Cristo, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En esto radica el gran secreto de la libertad. Esta es la libertad de la que se habla en Gálatas, de modo que nos conviene apoderarnos de Gálatas, como también que Gálatas se posesione de nosotros. En Gálatas no somos siervos que trabajamos para vivir, sino hijos que trabajamos mientras vivimos. Aprendamos lo que es ser libres en Cristo. Cristo dijo: no os llamaré siervos, os he llamado amigos, según Juan 15:15. Según Carro, Poe y Sorsoli. Los Gálatas eran un grupo de bárbaros conocidos como los celtas. Algunos de los celtas invadieron a Macedonia y después a Asia Menor en el tercer siglo antes de Jesucristo. Los celtas, que también eran conocidos como los galos, eran distintos a otro grupo conocido como los galoeuropeos del oeste. Los celtas eran más conocidos como los galogriegos, del cual vino el nombre Gálatas. Los galogriegos fueron vencidos por Atalo I de Pérgamo y limitados a vivir en la parte norte de Galacia. Esta parte se conocía como Galacia, más tarde como Galacia del Norte. Sus ciudades principales eran Ancira, la moderna Ankara, y Tabium. Después de la conquista por los romanos, esta región quedó igual hasta que se convirtió en una provincia del Imperio Romano. En esta provincia se incluyeron las ciudades más al sur como Listra, Iconio y Deb. Toda la región, desde el norte hasta el sur, era conocida como Galacia en los tiempos de Pablo. El carácter de los Gálatas. Los Gálatas eran conocidos por su inestabilidad. Eran celosos por un asunto espiritual en el presente y después fríos por el mismo asunto más tarde. La escritura de la epístola a los Gálatas. La narración bíblica dice que Pablo fundó un grupo de iglesias en la región de Galacia del Sur, o la provincia romana. En su primer viaje misionero, Pablo estableció iglesias en la región sur de Galacia, donde predicó el evangelio en las ciudades de Iconio, Listra y Deb. En su segundo viaje misionero, el apóstol visitó por segunda vez estas ciudades y después por tercera vez visitó a los hermanos en su tercer viaje misionero. Algunos eruditos piensan que Hechos 16, 6 y 18, 23 no se refieren a la visita de Pablo a Galacia del Sur, también conocida como Galacia, una provincia romana, sino que Pablo fue más al norte, donde estaba la región de Galacia del Norte, que era la Galacia étnica o donde estaba la concentración de los galogriegos. El problema que ha traído diferentes opiniones entre los eruditos es determinar a cuáles iglesias estaba escribiendo el apóstol.
Los destinatarios de la epístola eran los gálatas de la región del norte, se llama teoría de Galacia del norte, o eran los de Galacia del sur, se llama teoría de Galacia del sur. Los que creen que Pablo destinó su epístola a Galacia del norte argumentan que Pablo escribió esta epístola después de haber fundado iglesias en Galacia del norte. Cuando Pablo escribió la epístola ya el concilio en Jerusalén había pasado. Los que promueven este punto de vista dicen que cuando Pablo escribió el capítulo 2, él tenía en mente el concilio de Jerusalén y su decisión. Los eruditos que argumentan la teoría de Galacia del sur dicen que la epístola fue escrita a las iglesias de la región del sur que Pablo y sus compañeros establecieron en el primer viaje misionero. Lo bueno de esta teoría es que se puede decir que Pablo escribió su epístola temprano o que fue escrita antes del concilio en Jerusalén registrado en Hechos 15. También se puede concluir que fue escrita después del concilio en Jerusalén. Esta teoría es flexible acerca del tiempo en el cual fue escrita la epístola. También se puede concluir que Pablo visitó Galacia del norte según Hechos 16, 6 y 18, 23. Es muy difícil concluir que Pablo escribió a la región del norte según Hechos 16 y 18, por la simple razón de que en estos pasajes no se menciona que Pablo haya establecido iglesias en ciudades específicas. Es mejor concluir que Pablo escribió a las iglesias del sur de Galacia que fueron fundadas por él según Hechos 13 y 14. El otro problema que tenemos que considerar brevemente es la cronología de Gálatas 2 con la narración de Lucas en el libro de Hechos. Algunos piensan que Gálatas 2 se refiere a la visita que Pablo hizo para llevar ayuda a los pobres en Jerusalén según Hechos 11 versículos 27 a 30. Otros piensan que Gálatas 2 representa la misma visita que Lucas menciona en Hechos 15. El autor de este comentario favorece este punto de vista, reconociendo que no hay una solución fácil y que hay unos buenos argumentos para apoyar el primer enfoque. Algunas de las razones por las que el autor está de acuerdo con este punto de vista son: similaridades. Hay varias similaridades entre Gálatas 2 y Hechos 15. Algunas son: los lugares. Los dos pasajes incluyen visitas desde Antioquía a Jerusalén. Los participantes son los mismos. Pablo y Bernabé son prominentes en las dos narraciones. El problema es el mismo. En los dos pasajes el tema de más discusión es el de la circuncisión a los gentiles. Suplementario. Los detalles en que hay diferencias entre Gálatas 4 y Hechos 15 se pueden armonizar viendo los dos pasajes como suplementarios. No necesariamente tienen que ser exactos en palabras. Orden de sucesión. La sucesión de eventos en Hechos argumenta en favor de esta posición. El orden de sucesión de los 3 años y los 14 años encaja mejor con Hechos 15. La ocasión para escribir la epístola. Un estudio del libro muestra que por lo menos hay 3 razones por las que Pablo escribió esta epístola. La razón más obvia del propósito de escribir esta epístola fue la presencia de las enseñanzas legalistas. El libro de Hechos testifica que las enseñanzas legalistas seguían al apóstol como un grupo de lobos salvajes. Los judaizantes enseñaban a los convertidos recientes a sujetarse a la circuncisión y a los criterios legalistas como parte de la salvación. Los legalistas también negaban el apostolado de Pablo. Esta es la razón por la que Pablo se defiende extensamente. La fecha de la epístola. Los eruditos que siguen la teoría de Galacia del norte mantienen una fecha algo tardía. Ellos testifican que la epístola fue escrita en el tercer viaje misionero de Pablo, alrededor del 55 después de Jesucristo. Los eruditos que mantienen la teoría de Galacia del sur sostienen que Pablo escribió la epístola antes del concilio de Jerusalén en Hechos 15 y dicen que la epístola fue escrita alrededor del 46 después de Jesucristo. Esta fecha nos dice que Pablo escribió la epístola después de ir a Jerusalén para llevar ayuda a los pobres. La tercera fecha es la más probable y es después del concilio de Jerusalén en Hechos 15. La carta se tuvo que haber escrito después del concilio de Jerusalén alrededor de los años 48 o 49 después de Jesucristo. Este punto de vista es más consecuente con los 17 años después de la conversión de Pablo según los 3 años y los 14 años que el apóstol menciona en su epístola. Algunas características de la epístola son:
Esta es una epístola que tiene un mensaje duro, severo y solemne. El apóstol podía tolerar muchas cosas pero no el legalismo. Pablo tiene un mensaje severo debido a que el legalismo desafía los fundamentos del cristianismo. Notemos que la epístola no tiene palabras de alabanza o gratitud para los gálatas. No hay petición de oración ni se menciona a ninguno de los gálatas por nombre. Estas características paulinas son mencionadas en las otras epístolas, pero no aquí. Es una epístola muy emotiva. El corazón del apóstol es puesto en las manos de los gálatas. La epístola refleja emociones profundas y sentimientos muy fuertes de parte del apóstol. La epístola es una declaración de emancipación del legalismo. Era la carta magna de la iglesia primitiva. Es el manifiesto de la libertad cristiana. Es la defensa más fuerte en la Biblia de la justificación por la fe. Romanos es la declaración de la justificación por la fe y Gálatas es la defensa. El apóstol nos dice que el pecador debe ser salvo por la fe y también vivir por la fe.